Navarra es una de las comunidades que más recicla. Podemos estar orgullosos precisamente en materia de reciclaje, pero seguro que se puede mejorar todavía más, ¿verdad, Raúl? Sin duda, estamos a la cabeza y liderando las comunidades autónomas, pero desde luego hay mucha tarea todavía por hacer. ¿Cómo hemos conseguido precisamente llegar a estas cotas tan positivas de reciclaje? Bueno, yo creo que hay que agradecer a la ciudadanía en general, en principio, porque el dato y los datos de recogida provienen de que la ciudadanía está concienciada en esos temas. Creo que hay una muy buena sensibilización, seguramente fruto del trabajo de muchos años, y ahí están las mancomunidades, ahí está el Gobierno de Navarra, ahí están todas las entidades locales, pero seguro que es la ciudadanía la que está aportando esto, sin duda. Bueno, todo suma, efectivamente, ¿no? La mancomunidad de la comarca de Pamplona, bueno, pues en materia de reciclaje lo es todo, ¿no, Alfonso? Bueno, todos somos el 60% de la población de Navarra. Bueno, yo diría que llevamos muchos años, llevamos 40 años y luego, bueno, 50 ayuntamientos unidos con unas mismas directrices y, bueno, pues siempre aprendiendo y siempre desarrollando, evolucionando la recogida y el centro de tratamiento, con lo cual, en principio, pues siguiendo la estela de nuestra normativa de Navarra, que yo diría que es la más progresista, la más avanzada de España, con lo cual vas un poco detrás, ¿no? de los hitos, de los objetivos que marca el Gobierno. Claro, porque la sostenibilidad y la economía circular, bueno, desde luego, es el camino a seguir absolutamente, Jon. Sí, por supuesto, sobre todo que no es gratis vivir en este planeta. O sea, este planeta tiene unos recursos, estos recursos son escasos y los tenemos que cuidar. Entonces, una forma de ellos es apostar, sin duda alguna, por la economía circular, por la sostenibilidad, por reciclar, en el amplio sentido de la palabra, ya, desde la separación de los residuos urbanos, de los residuos domésticos, hasta lo que es la última parte, que ya sería la reincineración para conseguir gases o otro tipo de energías. Tenemos que apostar por ellos si queremos dejar algo para el futuro, ¿no? Para estas generaciones venideras. Y el reciclaje, a reciclar se aprende desde pequeños, en el colegio, en la escuela, la Icastola, pero en casa fundamentalmente. ¿No hay que hacer una labor de pedagogía todavía más intensa para conseguir que los más pequeños de la casa lo tengan claro y casi corrijan a los mayores? ¿Vamos a llegar a esa situación? Bueno, ya está pasando, ¿no? Y de hecho, cada vez más, y Mancomunidad, Consorcio de Residuos están trabajando muchísimo en lo que son talleres escolares para que eso se traslade a los domicilios y ahí todos aprendamos, todo, sí. Así es, y la Mancomunidad, el impacto del cierre de los contenedores, por ejemplo, no es importante, ¿no?, en el cumplimiento de objetivos. Alfonso, cuéntanos un poco por qué esto es tan relevante. Bueno, a ver, nosotros lo que intentamos es responsabilizar a cada una de las familias, a cada persona con lo que produce, ¿no? De algún modo lo que nos marca la normativa es que al final tenemos que ir a un pago por generación, es decir, que pague más aquel que más produce residuos y aquel además que los produce de peor calidad o mezclados, ¿no? Con lo cual, para nosotros ese es el hito de primero que se separe bien y cómo incentivarlo, ¿no? Entonces, incentivar una buena selección, una buena separación, pues pasa porque de algún modo tú sientas esa responsabilidad, ¿no? Entonces, cerrar los contenedores a nosotros nos supone pues, pasar de recuperar materia orgánica al 14%, pasar al 40%, recuperar más envases, recuperar más papel, cartón, minimizar el resto. Yo suelo decir que el resto es el coco, ¿no? Lo que no queremos es tener resto, porque el resto recuperas poco, es el que es más nocivo para el medio ambiente. Entonces, el año pasado, pues aproximadamente el 60% de los residuos en lo que es las zonas con contenedores inteligentes se segregan, se recogen separadamente, cosa que no ocurre en lo que serían los contenedores que no son inteligentes o que no está cerrado el de resto. Con lo cual, bueno, pues para nosotros cerrar los contenedores supone mejorar los ratios de separación y desde luego el residuo, para que lo recuperemos, tiene que estar segregado.
lo que va en el resto recuperas algo muy poquito, de mala calidad, y eso nos genera problemas. Claro, claro. Si miramos a otros países, John, ¿quién lo hace mejor? ¿Quiénes lo hacen mejor? Quienes no reciclan incluso pueden ser penalizados, sancionados, ¿no? En pro de una sociedad mejor se puede llegar a este camino. ¿Tendremos algún paradigma en el que mostrarnos, algún espejo? Los países nórdicos sí que suelen estar siempre en lo que es la vanguardia de todo lo que tiene que ver con la economía circular, la sostenibilidad y el reciclaje. Esto de que tengan alguna penalización, bueno, podríamos aquí empezar a hablar sobre China y Estados Unidos, que no voy a hablar ese melón, pero estos poco hacen respecto a esto. La Unión Europea sí que tiene muchas medidas, las mancomunidades lo saben muy bien, ya que sí que les estaban pidiendo que no se podían pasar de unos topes de impropios, sobre todo en orgánicos, y esto era muy, muy importante. Si va a haber penalizaciones al respecto, normalmente suelen ser penalizaciones pues, pecuniarias, es decir, monetarias, hay que pagar por ellos. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo, los nórdicos quizás sean por la cultura que tienen. Están muy mentalizados con esto. También es cierto que pagan muchos impuestos y están también muy mentalizados con tener que cuidar al país, ¿no? Claro. Entonces, aquí se hablan de muchos comportamientos, que es lo importante, ¿no? Como acaban de comentar Alfonso, de esto de los contenedores, que siempre a mí me llama mucho la atención, y voy a hacer una pregunta que igual es totalmente confundido, ¿no? Cuando uno pasa de no cerrar los contenedores, sobre todo el orgánico, al orgánico, es verdad que se mejora la calidad del residuo que recogemos, hay menos impropios, pero la cantidad, esto... Tú nos dices, Alfonso. Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos la experiencia, nosotros desde el 2013 se cerró el contenedor de orgánica. Sí. Originalmente, como existen todavía en algunos de los pueblos, está con la llave marrón. Entonces, el que participaba en ese momento, el de resto estaba abierto. El que participaba con el contenedor marrón es, yo diría, gente muy sensibilizada, gente... que vive mucho lo de la materia orgánica. Entonces recuperábamos materia orgánica, recuperamos el 15% de la materia orgánica que se genera, eso sí con inadecuados menos del 5%, menos del 3%, es decir, las 4 bolsitas de plástico que muchas veces eran hasta compostables. Pasar a recuperar del 15 al 40% al cerrar los contenedores y de algún modo una mayor sensibilidad y cerrar el de resto, supone recoger. Antes recogíamos 8.000, ahora estamos casi en 17.000 toneladas, el 40%, pero con un 10, un 12% inadecuado. Es decir, participa más gente, pero ya no son tan exquisitos, tan pulcros, ¿no? A la hora de recoger. Es decir, coges más cantidad, coges más inadecuados también, pero al final coges más cantidad, ¿eh? Claro. ¿Qué agenda tiene? Bueno, respuesta correcta, ¿verdad? Bueno, tomamos muy buena nota, no, pues muy interesante, ¿no? Porque de una acción simple, fíjate, luego que concatenación de asuntos relevantes en torno al reciclaje encontramos, ¿no? ¿Qué agenda tiene, por ejemplo, el Gobierno de Navarra en economía circular? ¿Cuáles serían esas claves fundamentales que tiene que conocer la sociedad? Bueno, un poco por terminar el hilo que decía Alfonso, en la Ley Foral de Residuos, que dentro de lo que comentas de qué agenda hay, ya existe un plan de residuos de Navarra 17-27, un plan pionero en cuanto a lo que es el concepto propio de economía circular, y en ese plan ya se indicaba la necesidad de trabajar con impropios, que era algo que decías, bueno, se intenta recoger más, abierto o cerrado, modelos, ahora la ley ya también va a modelos cerrados. Eso se trasladó a la ley foral el 14-18 y es otra de las herramientas que tenemos fruto de ese plan de residuos que indica los principales objetivos en cuanto a reciclaje, prevención, etcétera, y ahí apareció por primera vez en una norma el tema de impropios, que luego la ley estatal del año 22 trasladó parte de esos objetivos. Con lo cual, pues bueno, digamos que fuimos pioneros en ciertas cosas, aunque al principio se veía mal, eso de por qué hay que limitar el número de impropios, luego se ha visto que realmente es un dato importantísimo. Es decir, no basta con capturar, hoy por hoy podemos decir que el 100% de la ciudadanía en Navarra hay recogida separada de materia orgánica, perfecto, se llega al 100%, pero hay que capturar también, capturar con calidad, es decir, que también tenga menos impropios. Y luego la tercera herramienta de lo que preguntabas es la Agenda de Economía Circular, aprobada en 2019 y que es el paraguas en el que no solamente en la parte de residuos, gestión de residuos, sino en todas las cadenas de valor,
y desde todos los, desde digamos, materias primas, reducción, ecodiseño, etcétera, tiene que implicación en avanzar hacia esa transición hacia la economía circular. Bueno, pues ahí tenemos muchas claves importantes, pero la ciudadanía también tiene sus claves, sus problemas y su explicación acerca de cómo lo hacen en casa, por ejemplo, ¿no? O qué piensan acerca del reciclaje. Hemos salido precisamente a la calle para conocer o testar un poquito a algunos ciudadanos y ciudadanas. Vamos a verlo. Estoy muy concienciada en ese tema y en casa tengo 4 cubos de basura separados y bueno, pues creo que es muy importante y que sobre todo que si cada uno hacemos un poquito, luego pues es eso, pues que se va a notar, ¿no? Pues cada cosa ponerla en el cubo que va, tienes bolsas separadas y vas poniendo porque es que tiene que ser así. Alguna vez, pues yo qué sé, igual te despistas y al bajar la bolsa pues igual la echas en algo, pero eso es inconsciente. Y yo cuando voy al supermercado tengo que comprar bolsas y no puedo estar siempre comprando bolsas. Entonces, a veces no tengo dinero para, entonces, ¿qué hago? Lo junto todo. Insistir y hacerlo desde un punto de vista positivo, ¿no? Más que desde un punto de vista sancionador y control y todas estas cosas, pues, bueno, yo no sé eso de las tarjetas si es muy apropiado o no. Residuo cero no, siempre va mierda. O sea, esa mierda que hay en el mar, que veo yo en imágenes, eso no desaparece nunca. Primero, el gobierno orientar a los estudiantes, o sea, a través del colegio, pero también orientar a los padres, porque definitivamente los padres son los que hacen esa diferencia de aprendizaje y de cultura en los niños. Bueno, nos han aportado muchas ideas, ¿verdad? Bueno, este señor que nos ha dicho, ¿no? Este chico, ¿no? Que en el mar siempre va a haber porquería. Ahí también tenemos que mirar, ¿verdad? Aunque no lo tengamos tan cerca en Navarra. Sin duda, sí, sin duda, sin duda. Y de hecho hay directivas ya, las directivas sobre plásticos de un solo uso, que están incidiendo precisamente en este tema, ¿no? Claro, John, eso nos preocupa mucho. Sí, sí, o sea, no solamente el mar, también la atmósfera, todas las... Todo aquello que pueda generar cualquier enfermedad en la salud de la gente es importante, y no solo en la gente, sino también en el mundo, ¿no? Es decir, el agua es importante. Así es, y el mar Alfonso. también. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo al hilo de lo que ha dicho un señor, dice lo de controlar, que es un tema tan debatido. A ver, nosotros lo que intentamos es establecer una tasa justa. No sé cuándo llegaremos, que estamos trabajando en ello, que los polígonos industriales que pusimos en marcha la experiencia pagan en función de lo que cada uno genera. Si uno genera mucho resto, porque tiene mucho resto, pague más que uno que genera solo papel o envases. El que hace compostaje doméstico comunitario en su pueblo, que se pueda ser objeto de una bonificación, porque es materia que no tenemos que trasladar ni tenemos que tratar, es porque lo hace en su casa y además tiene el beneficio del compost. Y en lo que es la zona urbana, lo que pretendemos es que el que lo hace mejor pues se vea recompensado. No es tanto controlar como ser más justos, que es lo que nos marca la normativa, y lo que, bueno, en el agua, que nosotros llamamos el agua, pues en principio se paga en función de lo que uno consume. Aquí deberíamos de pagar en función de lo que uno contribuye al medio ambiente, es decir, lo que separa, cuánto separa, y si estoy haciendo mucho resto porque yo no me apetece o no me gusta o no tengo y voy todo en una bolsa, pues tendré que pagar más que otro que se toma el esfuerzo en su casa de hacer 3 fracciones y de que todo lo que se separa es lo que se recupera. Lo que no se separa es difícil de recuperar. Así La es. materia orgánica que obtenemos del cuarto contenedor hace compost y va a la agricultura. Lo que va en el de resto obtendremos una materia orgánica estabilizada que solo servirá para sellar vertederos y poco más. Claro. Y ha dicho una persona también, por cierto, que puede ser caro reciclar. Puede ser caro. ¿Cómo? A ver, el precio de las bolsas. Lo ha dicho una persona. Bueno, hablaba de la bolsa, sí, que de le cuesta y no concreto, encuentra, y se ¿no? le parece Sí, caro, ¿no? Yo como economista, si me permites, Raúl, no, es más caro no reciclar, ¿vale? Porque solamente estamos viendo lo que es el pago directo. Tenemos que mirar todos los costes indirectos que implica no reciclar. Es decir, esto va a tener un efecto en la mancomunidad, en el gobierno que lo tiene que limpiar. Eso parece como no lo pagamos directamente de nuestro bolsillo, pues parece que nos creemos que es gratis. Claro. Y aquí nada es gratis. Nada es gratis. Y Siempre hay que destruir el planeta, eso sí que no es gratis, y lo sí que no estamos es gratis. viendo, ¿no? Desgraciadamente estos días. Lo que pasa es que cuando decimos no lo paga de su bolsillo, en realidad sí lo está pagando. Los ciudadanos hoy por hoy estamos pagando todo lo que tenga detrás un sistema de responsabilidad del productor. Por ejemplo, los envases, detrás hay sistemas colectivos o individuales que están cobrando ya los envasadores o
empresas que envasan productos están cobrando implícitamente en el precio, va el precio del reciclado, con lo cual esa responsabilidad no solo está en el ciudadano, que también, un poco por las acciones que se están comentando, sino también porque el propio fabricante tiene que poner los medios adecuados para conseguir que eso se recicle finalmente. Claro. Otra cuestión, en este caso, Alfonso, el depósito de bolsas voluminosos en la calle. ¿Qué vamos a hacer con esto? Yo suelo hacer una hipótesis que es lo de los voluminosos que dices tú. Yo siempre pensaba antes que Traperos de Maús estaban en todos los sitios y que funcionaba así en todas las ciudades. Y cuando te das cuenta que solo funcionan los Traperos de Maús, Navarra, y hay varias, Euskadi, varias, entonces dices, bueno, tú tienes la posibilidad de llamar por teléfono, que vengan a buscártelo, que te lo bajan, y prácticamente no te cuesta nada. Esto va implícito en la tarifa de residuos que nosotros cobramos, y al final un porte, imaginemos que te cuesta un camión, que viene, que va, que te puede costar, si tú lo contrataras allá afuera, 100 euros, pues la tarifa media al año de una familia aquí en la Comarca Popular son 130 euros. La tarifa media, solamente una prestación, un recao que te hagan los de Traperos de Maús, con eso estás ya prácticamente. Entonces, a veces no nos explicamos por qué aparecen tantos voluminosos. Yo creo que hay de mucha gente que viene de fuera y el modelo es que tú sacas a los contenedores el voluminoso y se recoge, ¿no? Pero bueno, aquí hay un servicio muy solvente, yo diría muy puntual, que es Traperos de Maús, y no debiera de haber mayores voluminosos en la calle, porque es que tenemos un gran servicio. Eso es un gran servicio. Luego vamos a hablar además con José María Presó, precisamente de Traperos de Maús, ¿no? Que es una institución además de economía circular, de economía social, de inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, con muchas claves importantes que merecen un gran reconocimiento, ¿verdad? Vamos a la minoría incívica, a esas personas que se niegan por sistema al reciclaje de sus productos. ¿Qué mensaje tenemos para ellos? Yo lo primero que diría es que son muy pocos. Bueno, afortunadamente. Son muy pocos, que ¿Tenemos datos más o menos aproximadamente? Bueno, muy tenaces, tenemos datos. Resistentes. Nosotros calculamos que... Bueno, en separar, ¿no? En separar los residuos. Sí, Alfonso, sí, bueno, nosotros tenemos datos que en principio el 95% de la gente lo hace bien. Lo que pasa es que hay un porcentaje pequeño, pero que es muy visual, que se visualiza mucho, se visualiza en las bolsas que no se meten en los contenedores, pero también tenemos otro impacto, que es esas bolsas que no se meten porque no tienes la tarjeta, pero la metes en el papel, lo contaminas, la metes en los envases y los contaminas. O sea que hay una parte visual, esos voluminosos y esas bolsas, y esa parte de inadecuados que se meten en las otras fracciones por no dejar la bolsa afuera. Pero son muy pocos, son muy pocos. Y lo que sí estamos es, pues, con inspección, con patrullas mixtas, pues de algún modo intentando que la cosa, pues el que lo hace muy mal y reiteradas veces, pues sea bueno, y sobre todo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué? Que no es tan difícil, vamos, que tampoco hay que hacer un máster en economía circular en la universidad pública, ¿verdad? Es tener voluntad, sobre todo, ¿no? Y estar bien informado, en definitiva. Ojalá, si tuviéramos la respuesta, yo estaría encantado de darle la respuesta, y si la tuviéramos estaríamos todos encantados. Además, algún trabajo he tenido que hacer, tenía que ver con el comportamiento de este tipo de personas ¿Y qué perfil tienen, ¿no? Las personas que dicen, no, yo no voy a reciclar, paso, no me apetece. Es que realmente no tienen ningún perfil, ¿no? Así que te puedo decir, no, son ciertas personas de diferente edad. No, realmente no lo tenemos claro todavía. Lo que sí vemos es que también depende de lo que estamos hablando, del residuo que estamos hablando, porque el papel y el cartón, no sé si es porque empezó hace tanto tiempo, que lo tenemos totalmente absorbido. Es algo ya nuestro. Somos campeones de España, ¿no, Raúl? Sí, esto... En papel y cartón, en plásticos y en vidrio. En vidrio, el vidrio también. O sea, el papel, el cartón y el vidrio son algo que empezamos hace mucho tiempo y sí que lo tenemos como muy interiorizado. Pero luego, hay que dar más pasos. Claro, es que los residuos, ya cuando estamos hablando del orgánico, el resto, esto es muy importante. Y fíjate que ha habido muchas, lo que decía de las bolsas de basura, ha habido muchos intentos, que recuerdan la comunidad de Montejurra, Soria, regalar basuras, y bolsas de basura. Bolsas, Y siempre se quejaban que se las encontraban en los
o sea, pues, que las utilizaban para otras cosas. Pero vamos, nosotros participando dentro de la Oficina de Prevención de Residuos se hizo un estudio de resistentes al reciclaje, por eso el nombre le llamaba así, y efectivamente no había un perfil como tal, pero sí había como tendencias de bulos que se van transmitiendo, ¿no? Es que si separo, quito puestos de trabajo. No sé, ese tipo de cosas que calan en muy poca población, como dice Alfonso seguramente, pero que están ahí. Sí. Otra cuestión. Ya no sé si es tanto el hecho de sí que es que recaban, o están justificando un comportamiento. O sea, yo no reciclo y entonces lo justifico por allí. ¿No? No sé si me lo acabo de creer totalmente, pero lo estoy ponerlo en duda, ¿no? Es un Hay un artículo que se publicó, no me acuerdo muy bien si era en Ecological Economics, que sí que hablaban de pues, todos los jóvenes que estaban muy por todas las cosas que tenían que ver con el medio ambiente, ¿no? Y está el nuevo paradigma medioambiental. Les pasaron un test y veían que estaban mucho más, pero curiosamente estos eran pues, de Estados Unidos, Europa, estos jóvenes se paraban menos, curiosamente. Bueno, un debate que solemos tener en la casa nosotros es ¿quién se para más, los jóvenes o los mayores? ¿No? Yo diría, los que tienen más sensibilización y más cursillos y más de todo son los jóvenes, pero los que más se pasan son los mayores. Incluso o sea, que la formación y la acción a veces, ¿verdad? Son antagonistas, puede ser, ¿no? Las prisas, la comodidad, todo eso no es... Sí. Ya, una cosa antes de despedirnos, Centro Ambiental de la Comarca, ¿qué va a ser esto? ¿Qué es? Bueno, yo diría, ahora son ya unas obras, llevamos ya casi un año en obras. Es el centro donde vamos a tratar todos los residuos, primero los que vertemos en el Góngora, lo que vamos a hacer es tratar esa fracción resto. La materia orgánica que a día de hoy la estamos tratando con tratadores externos, la trataremos también en lo que es Noain, en la ciudad del transporte, para producir compost y para producir biometano y un material estabilizado. Y bueno, yo diría que es la gran apuesta de la mancomunidad, la gran apuesta o la gran, yo diría, lo que necesitamos en la comarca pamplona para de algún modo dar cumplimiento a todo lo que serían las normas y estamos vertiendo sin tratar, en principio por muy poquito tiempo, pero bueno, es algo necesario y que, bueno, pues por diferentes razones pues ya vamos tarde. Claro. Bueno, ya hemos hablado mucho de la ciudadanía, del comportamiento, ¿verdad? Ya me gustaría también fijar un poco el foco en las empresas. ¿Qué recomendaciones tenéis para las empresas? ¿Qué mensaje, ¿no?, en pro del reciclaje? Raúl, John, Alfonso. Hemos visto, bueno, y de hecho damos un mensaje continuo de que hay que separar en origen, que es un poco lo que también se está viendo a nivel doméstico, como la separación, y decía Alfonso que una fracción resto tiene dificultades de su tratamiento, ¿no? Pues en las empresas pasa lo mismo, esa comodidad también se puede trasladar a la empresa de que yo tengo un contenedor, echo todo y ya está, pero si tengo más contenedores, eso puede repercutir en que igual me cuesta un poco más, pero al final ahorras costes, es decir, yo incidiría en la separación en origen. Nosotros que hemos estado con los industriales, ahora que hemos lanzado la recogida puerta a puerta del polígono de Landaven, un piloto que esperamos extender en 2 años a toda la comarca, es que si lo hacen bien se pueden ahorrar dinero, que es lo que quieren oír. En principio los industriales lo quieren hacer bien. Y bueno, pues hacerlo bien supondrá que generas menos residuos, los agregas más, y si el coco que es el resto, ese contenedor que no se para es mínimo, que es el que es más difícil de tratar, si tú generas poco de eso, pues en principio pagarás menos. Claro, o sea, que ser más sostenible, participar de la economía circular, no solo no es caro, sino que es más barato. Por supuesto, por supuesto. Y al hilo que estamos hablando de las industrias, siempre se ha intentado regular por medio de normativa, ¿no? De multas, de no debes hacer esto. Siempre es cierto que el lado de la producción industrial siempre es más fácil de regular por el lado de la normativa. El que es más complicado siempre es el de la demanda, el del individuo, el consumidor, que no les puedes poner normas que si no cumplen es más difícil, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que para ellos siempre va a ser mucho más barato, no solamente por las sanciones que les pueden llegar por incumplir estas normas, sino porque
una vez que empiezas a hacer eso, lo que decía Alfonso, tienes un residuo mucho más limpio, es menos costoso, va a ser más barato para todos la tasa, incluso para ellos las industriales van a ser muchísimo más. Está muy claro, ¿no? Bueno, ha sido un placer estar con vosotros, aprender tanto y saber que debemos ser muy responsables desde los primeros estadios de la vida, ¿no? Desde los niños ya hay que ir, bueno, pues con la lección aprendida del reciclaje. Un placer. Ahora seguimos de charla también con otros invitados e invitadas que buscan, por supuesto, residuos cero, ¿de acuerdo? Hasta pronto. Muchas gracias. ¿Por qué decides montar una empresa dedicada al reciclaje, Ana? Bueno, pues porque se recicla muy poquito el aceite usado en los hogares, en torno al 90% del aceite consumido termina vertido por la fregadera, suponiendo un impacto medioambiental enorme. Y lo que planteamos nosotros es precisamente una solución accesible para cualquier hogar, que es un pequeño electrodoméstico que transforma el aceite usado en jabón con un kit de cápsulas biodegradables. La experiencia es igual que con un Nespresso, solo que en nuestro caso el concentrado de ingredientes está en las capsulitas y lo que obtienes es el jabón líquido para lavadora, en este caso, listo para usar. En definitiva, lo que buscamos es que cualquiera en su casa pueda reciclar este residuo altamente contaminante. Bueno, la verdad que es una empresa espectacular, ¿verdad, Óscar? Colaboráis además muchísimo desde Residuos de Navarra, ¿verdad? Bueno, con ideas tan llamativas como esta, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad que es que tenemos que recoger el aceite usado de cocina de manera adecuada y luego hay que tener en cuenta que nunca puede ir por la fregadera, porque una gota de aceite puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Y luego insistimos también en la economía circular, ¿no? Que al final del residuo hacemos recurso y en este caso pues encima se favorece que podamos tener un buen jabón para nuestra lavadora o para nuestro hogar. Así es, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el dato de lo peligroso que es hacer algo tan incívico e incorrecto como es lanzar, ¿verdad?, el aceite por la fregadera, ¿no? O sea, eso absolutamente descartado. Qué importante es la participación ciudadana y la pedagogía, ¿eh? Lo hemos comentado hace un momento, Óscar, desde Residuos de Navarra. ¿Qué mensaje hay que lanzar a la población de forma radical? Que la clave está en las personas y que la educación es fundamental y que un futuro con personas educadas no va a tener nada que ver con lo que estamos viviendo en estos momentos. Nosotros le damos muchísima importancia a la educación, ir a los centros escolares también con personas adultas, no cabe duda, pero ya desde bien pequeñas les tenemos que inculcar la importancia que tiene gestión adecuada de los recursos, que además es que los producimos nosotros, es nuestra propia sociedad quienes los generan y no podemos mirar para otro lado. Y luego encima pues estamos viendo consecuencias gravísimas, muy graves, como las que estamos viviendo últimamente, al cual quiero lanzar ánimo y solidaridad, pero que precisamente podemos hacer algo en el día a día, que eso es fundamental. O sea, podemos hacer algo en el día a día como, por ejemplo, separar la materia orgánica. La gente tiene que saber que si no separa bien la materia orgánica va a acabar en un vertedero, va a generar metano, que es el gas que más colabora en el cambio climático. Y el cambio climático mata. Y eso hay que decirlo, y lo hemos visto, lo estamos viviendo. Y entonces, desde bien pequeños tenemos que trabajar este tema con pedagogía, como muy bien dices, y participando con toda la sociedad. La clave está en las personas, siempre. Efectivamente, y eso lo tienen clarísimo en Traperos de Maús, ¿verdad? Labor social, reciclaje de objetos en desuso, reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, pues todas las claves imprescindibles en este mundo en el que vivimos. José María. Yo creo que sí, yo creo que estos dos grandes sectores, por un lado todo lo que son, que nosotros decimos que en Emaús tenemos como dos grandes sabidurías, ¿verdad?, que nos vienen de la experiencia. Por un lado, la sabiduría de que el mundo anda
anda como anda, ¿verdad? En todo lo que son la atención a las personas más frágiles, a las que de alguna manera pues tienen los más vulnerables, los más pequeños en definitiva, ¿no? Y cómo a partir de nuestras experiencias de mochilas muy complicadas en nuestras espaldas, pues vemos que algo hay que cambiar en las relaciones sociales, en las relaciones económicas, laborales, sobre todo para que las personas podamos tener pues, un cierto horizonte de bienestar, ¿no? No tanto un bienestar físico, pero sí un bienestar donde nos sentimos aceptados y amables. Y otra gran sabiduría es a partir de todo lo que recogemos, todo lo que se tira, ¿verdad? Volver otra vez a sus ciclos de utilidad, pues también vemos que la locura del consumo en el que andamos metidos, ¿no? Y ahí llegamos a la conclusión de que es verdad que tanto las diferentes gobernanzas locales, mancomunadas, pues hay que estar continuamente haciendo esfuerzos, pero que en el fondo lo que hacen son cuidados paliativos, porque el gran problema es la producción. Aquí necesitamos medicina preventiva, claro, primero, claro, ¿no? Exactamente, ¿verdad? exactamente. En definitiva, pues claro que sí. Bueno, pero luego están también los mitos, ¿no? Que si no tengo tiempo para separar, que no tengo sitio en la cocina para tanto cubo. Todos esos de trabajo. Eso es, se pierde dinero. A ver, Óscar. Ya pago impuestos. ¿Qué decimos? Bueno, yo creo que esas son las grandes excusas para que las personas no se impliquen, ¿no? Yo creo que es además un grado, si me permitís, de incivismo. O sea, esto, además es que es todo lo contrario. Solemos hacer mucha terapia también de llevar tanto a niños y niñas como a personas adultas a las plantas de separación. En cuanto una persona entra en una planta de separación, animo a todos los colectivos de Navarra que nos llamen para que les podamos llevar, te das cuenta que es todo lo contrario, justo todo lo contrario, que contra más separamos en casa, primero más puestos de trabajo generamos y luego hay otro tema fundamental que quiero incidir. La tierra es finita, es decir, las personas somos finitas, la tierra es finita, los recursos son finitos. Y por el modelo de producción que tenemos, pues es que lo que no podemos hacer es estar consumiendo toda la vida como si no hubiera un mañana. Es decir, en la medida que por lo menos los residuos que generamos somos capaces de recuperarlos, esas materias primas, es decir, la madera, el aluminio, el hierro, que no hay que arrancar de la tierra. Repito, que es finito, que es que se va a acabar. Así es, ¿no? Y el mazazo que le estamos dando al planeta está teniendo unas consecuencias muy, muy graves. Bueno, vamos a ver si os parece, ¿eh? Os invito a acompañar un poco, ¿no?, la labor de residuos de Navarra. En un vídeo vamos a mostrar de alguna manera qué es lo que estáis haciendo, ¿no? Por todos, por la ciudadanía, por el medio ambiente. Vamos a verlo. Somos Residuos de Navarra, junto con el Gobierno de Navarra y 15 entidades locales. Recogemos, transportamos y tratamos los residuos. Su misión es la gestión de los residuos, construyendo un futuro circular. De esta labor se encargan las entidades locales. Llevamos los residuos a las plantas de transferencia donde se trasladan por separado.
A punto. Somos todos y todas de Nogara. Gracias a ti, avanzamos. Zuri esker, aurrera goaz. Bueno, pues ya vemos, ¿no?, todos los sectores de la sociedad involucrados en este grandísimo proyecto, Óscar. Y sobre todo, yo creo que se visualiza muy bien lo que supone el gestionar día a día la cantidad de toneladas de residuos que generamos, y que la clave está en reducirlos, pero ya que los generamos, por lo menos de tratarlos bien, ¿no? Y que si por lo menos por medio de este vídeo se puede ver lo que tenemos detrás, yo supongo que para las personas que no han visto nunca una planta esto tiene impacto, Sí, ¿no? sin duda. Porque esto es lo del día a Nos día. hacemos a la idea claramente, ¿verdad? Y bueno, si vamos a Traperos de Maús o compramos o disfrutamos también de un paseo por todo ese entramado, ¿no?, de traperos, también somos muy conscientes de cómo nos comportamos en la sociedad. Sí, yo creo que el nivel de conciencia de que vivimos en una sociedad que se tira, a pesar de lo que se dice de la economía circular, ¿verdad?, que hay que volver otra vez a sus ciclos de los flujos de producción, aquello que reciclamos. En Traperos es un ejemplo, de hecho, de todo lo que recogemos, recuperamos el 82%. O sea, y además de una manera como artesanos de la ecología, porque todo pasa por nuestras manos, ¿verdad? E intentamos que vuelva a sus ciclos de utilidad, o bien como reutilización, o bien como reciclaje. De las 13.000 toneladas que hemos manipulado el año pasado, pues todo ese 82% se recupera. Pero es cierto que no somos ajenos al gran problema de los residuos, y es que los residuos se incrementan permanentemente. Fíjate, es decir, los datos que podemos tener a nivel de residuos globales, estamos hablando de alrededor de los 2.300, 2.400 millones de toneladas anuales en términos globales. El Banco Mundial dice que para el 2050 se habrá incrementado un 70%. Si nos vamos a dos sectores que manejamos los traperos de Maús, que uno es, por ejemplo, todo lo que llamamos RAEs, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. O sea, a nivel global se están produciendo más de 62 millones de toneladas de cacharros, de lo cual solo se recupera una cuarta parte. Es decir, todo lo demás se tira. Y no solo eso, sino que en el 2030, que es mañana, lo que tenemos ahora se va a incrementar un 30%. Las cifras asustan, José María, la verdad que asustan y preocupan. Es una locura, en una vorágine. Y si me permites, Amaya, es decir, ¿dónde nos va a llevar esto? Hay otro sector, que es los textiles, en donde se producen anualmente más de 150.000 millones de prendas. Wow. Y de todo eso, solo se recupera el 1%. Claro. O sea, es una auténtica locura. ¿Dónde nos va a llevar? ¿Dónde nos va a llevar? La verdad es que donde nos lleva es donde nos dice, por ejemplo, el grupo de expertos científicos, el mundo de la ciencia. En el último informe del Grupo Intergubernamental de la ONU para el Cambio Climático, dice expresamente, no lo había dicho nunca, el capitalismo y el crecimiento ponen fecha de caducidad a la vida. Así de claro, es decir, y son científicos que... Exacto, con rigor, no son opiniones, claro, sino que con datos y estudios ahí están, ¿no? Ana, ante esto, tú como emprendedora, como empresaria, ¿cuál es también tu mensaje a otros posibles emprendedores que están luchando por sacar adelante una empresa con mucha fortaleza, con dificultades, ¿verdad?, pero con un convencimiento pleno de lo que estáis haciendo? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, que si realmente hay una oportunidad, en nuestro caso lo vimos muy claro porque, y aquí se están reforzando estos mensajes que son la economía será circular o no será,
nosotros hemos vuelto a los orígenes, es decir, no estamos inventando en nuestro caso la rueda, lo que estamos haciendo es un proceso que ya se hacía hace más de 4.000 años, que es el proceso de saponificación, hacerlo tecnificado y adaptado al siglo XXI, para que cualquiera, en vez de hacer ese gesto tan incívico como es tirar el aceite por la fregadera, porque nos cuesta mucho trasladarlo al punto limpio, etcétera, que empiecen a cambiar esa mentalidad y que sean conscientes, como decía Óscar, que un litro de aceite contamina 1.000 litros de agua por acción directa, pero hasta 40.000 por acción indirecta, y por lo tanto esto termina afectando a los ecosistemas acuáticos. Creo que es muy oportuno que si hay una oportunidad, en este caso de mercado y de mejora, sobre todo nosotros consideramos que tenemos un claro propósito de impacto, queremos contribuir a cambiar estas cifras y a revertir de alguna manera en un nicho muy concreto como es este residuo que por otro lado es un bien de primera necesidad, porque el aceite es salud, el aceite deberíamos de incorporarlo en nuestra dieta porque es saludable, pero cerramos ese ciclo de vida dándole esa segunda vida y haciendo un jabón. A los emprendedores, pues que tengan fe y muchísima resiliencia, porque efectivamente yo creo que nada es fácil, la vida en general tiene sus complicaciones pero si tienes un propósito, si tienes un propósito, creo que la vida, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? creo que se solventan muchas dificultades creyendo. Interesante. Bueno, Gracias. apuntabas, Óscar, sin duda, ¿no? Todo lo que estamos haciendo y cómo está impactando en el cambio climático. Hemos salido a la calle, precisamente hemos hecho una pequeña encuesta y hemos preguntado acerca de reciclaje, cambio climático, todo, bueno, pues también de alguna manera acercándonos a Valencia y después de ver el drama, ¿no?, en el que estamos inmersos. Vamos a verlo. Lo que ha pasado en Valencia, y no sé si algo tendrá que ver el que no se recicle. Yo creo que tiene que ver mucho, porque tal como está hoy día el cambio climático, es muy importante el reciclaje. Y es una realidad que algunos no quieren ver, pero es que es una realidad que la tenemos aquí. El planeta lleva muchos millones de años haciendo lo que le parece y seguirá haciendo lo que le parece. Eso no creo que influya en absoluto en el cambio climático ni en el planeta. Estoy casada con un geólogo y sé muy bien que la Tierra hace su vida con independencia de lo que nosotros podamos hacer, que es una mínima expresión. Ya se anuncia en todos los sitios, en revistas, radio, tele, pero a veces somos bastante quiliquis, ¿sabes? Y seguimos a nuestra bola. Siempre se puede hacer algo más, no solamente gobiernos, sino solamente nosotros mismos. O sea, hacer más, por supuestísimo que se puede hacer. Y eso al final es que lo tenemos que hacer entre todos. Eso sí que es una labor colectiva, ¿eh? Ahí todos remando en la misma línea, no valen puntos y aparte, sino que eso tiene que ser un punto y seguido. ¿Y lo tenemos claro en general? Bueno. Es que no nos queda otra. Además, yo creo que hay que decir que efectivamente no todo el mundo tiene la misma responsabilidad. No todo el mundo, o sea, en este caso las personas que nos gobiernan tienen mucha más responsabilidad que nosotros. Pero yo creo ya que como ciudadanía tampoco podemos evadirla, no podemos mirar a otro lado. O sea, tenemos la nuestra y es el hábito y es el día a día. Por ejemplo, yo quiero que sepan los que nos están escuchando, bueno, pues que el 40% de los residuos que van a la llamada fracción resto es materia orgánica, va a acabar en vertedero, va a generar metano. Y yo creo que ya está comprobadísimo que efectivamente lo que hacemos los seres humanos está incidiendo en el clima sin ningún... Claro. Esto ya no lo decía también esta persona, ¿no? Quizá la falta de reciclaje nos puede llevar por este camino. Es fundamental. Entonces vamos a asumir también nosotros nuestra responsabilidad, sabiendo que tienen otros, pero ya como ciudadanía también creo que tenemos que generar ya movimientos que obliguen a nuestros gobernantes cuando van a las cumbres climáticas. Creo que tenemos que ser más activos en este tema, la sociedad más activa, porque no puede ser. O sea, hasta ahora se van a las cumbres climáticas y es como que se están repartiendo incluso la capacidad de emisiones, ¿no? Y yo creo que la sociedad tenemos que decir, hasta aquí hemos llegado, porque estamos viendo, además es que ahora ya sí que no se puede mirar para otro lado. Efectivamente, el planeta sigue su rumbo, pero lo estamos alterando. Y eso no lo discute ya nadie. Nadie. ¿Qué exigencia tenemos que, bueno, como ciudadanos, plantar cara, como dice Óscar, ¿verdad? ¿Qué exigencia debemos, bueno, pues expresar y argumentar también a quienes nos gobiernan en este sentido, ¿no? Para minorar, de alguna manera, el impacto del cambio climático, Ana. A mí me encanta una frase que creo que resume un poco, que es pequeñas acciones, grandes cambios. Y creo firmemente en que cada uno podemos empezar a aportar, siendo coherentes desde qué comemos, qué ropa textil nos compramos, etcétera. Creo que cada uno, en función de sus posibilidades,
podemos empezar a cambiar y también este activismo que ya es imprescindible porque estamos diciendo el tema de Valencia es dramático, pero ya es una de las primeras causas de muerte por acción indirecta al cambio climático y esto es una evidencia que también lo dicen y lo vienen diciendo los científicos en los últimos años. Entonces, posiblemente nos estemos llenando de cosas materiales, etcétera, sin ser conscientes que en el momento menos pensado y sin que tengamos control de absolutamente nada, perdamos todo. Y entonces a mí me parece que tenemos que empezar a tomar muchísima más conciencia de la que tenemos hasta ahora. Claro, pero además desde todos los puntos de vista, ¿no? Ya que estamos hablando de Valencia, hablamos de residuos, pero también de construcción sostenible, de planeamiento urbanístico sostenible, en fin, mucho que revisar en nuestra sociedad. Claro, sin duda, pero fíjate que yo creo que no queda otra. El tema es, hay que decrecer. Es decir, no hay otra. O lo hacemos pacíficamente, con un plan programado, decreciendo y sobre todo introduciendo una cultura de necesidades diferente. Es decir, los seres humanos, sobre todo los que vivimos en el norte rico, tenemos que descubrir otro horizonte de deseos que sean compatibles con la naturaleza y con la justicia. Es decir, porque no queda otra. Es decir, por tanto, o abrimos espacios para ir aprendiendo a no consumir, a no utilizar aquello que es absurdo. Nosotros en Traperos, que recogemos un montón, 3.000 toneladas, más de 3.000 toneladas de RAEs. Es decir, cuando vemos la cantidad de cachiveches absurdos, que no valen para nada, que es verdad que incluso proceden de grandes esfuerzos de programación, de ingenieros, de diseños, etcétera, pero no valen para nada. Es decir, y que devienen todos como residuos. Entonces, yo creo que esta cultura de las necesidades, yo creo que es donde tenemos que incidir. Eso tiene que cambiar. Y de crecer, y sobre todo desde lo que dice Óscar, desde esa catarsis personal. Tiene que haber una conversión personal. Es decir, si personalmente no nos lo creemos... No vamos a esperar a que se lo crea el de al lado, ¿no? O que nos lo imponga, ¿verdad? Tiene que ser algo muy nuestro. Hay un dato que yo quiero que lo sepa todo el mundo, y porque es algo que lo usamos todas las personas. Un pantalón vaquero, para hacer un pantalón vaquero hay que utilizar 7.500 litros de agua. Repito, 7.500 litros de agua. Es decir, el agua es siempre la misma porque el ciclo integral del agua ya sabemos lo que es, pero claro, cada vez está más limitada porque cada vez la contaminamos más también. Es decir, que yo siempre digo además que las futuras guerras han de venir por el agua, ¿no? Y luego también decir que nuestra sociedad no va precisamente para que los mensajes que estamos aquí intentando que calen vayan hacia adelante, ¿no? Pues por desgracia, en el planeta pues está venciendo más las teorías negacionistas, las teorías que lo que priman es el individualismo y que yo esté bien, como muy bien dice José Mari, el norte rico, pero para que el norte rico vivamos bien, mucha gente tiene que morir. Y tiene que morir, y no es ninguna exageración, ni es algo... Y entonces yo creo que tenemos que repensar un poco nuestra vida. El horizonte de deseos, que decía José María, que me ha gustado mucho eso del horizonte de deseos, porque si los deseos cambian, la actitud cambia, la sociedad va a cambiar y el mundo algo mejorará. ¿No, Ana? Sí, totalmente, y espero que sí, y efectivamente que empiecen a calar este tipo de discursos y que el consumo sea más responsable, porque aquí individualmente podemos hacer muchísimo. Pues, si me permites, desde hoy mismo no podemos esperar. Ahondando todo esto, fíjate que el horizonte de deseos tendría que ir por aquello que las personas nos hace bien, nos hace felices. Y no hay mejor bienestar que cuando somos aceptados, nos respetan y a ser posible nos quieren. Entonces, cuando nosotros devolvemos en esta feedback de amabilidades y crear un espacio donde la amabilidad se imponga a la violencia, se imponga al rechazo, yo creo que ese es el camino. Y además es lo que nos hace realmente, digamos, estar bien. Cada uno con nuestros problemas, con nuestras historias. Y quiero decir algo, yo creo que Navarra es un espacio que tiene unos genes históricos, de relaciones, de solidaridad, en donde se pueden abrir, y de hecho es como una especie de ariete que va abriendo y que puede abrir. Claro. Entonces, avancemos un poco en ese horizonte de deseos humanizantes. Claro. En las campañas de prevención, en mirar a los más jóvenes para que mejoren el planeta, Óscar. ¿Qué les decimos, no? Finalmente. Bueno, les decimos que hay que tener esperanza, que se tienen que implicar, que toda la sociedad nos tenemos que implicar, y precisamente en esta línea queremos profundizar, por lo menos desde Residuos de Navarra, Nafarroa con Daguiñac, lo que
queremos es trabajar con escolares, que este año también vamos a trabajar con educación especial, formación profesional, que hemos tenido una acogida espectacular. Y ya lo que queremos es no trabajar con talleres que se quedan en el aula, no. Queremos trabajar con jóvenes, con niños y con niñas que trabajen para su centro y sobre todo para su municipio o su comarca. Ya llevamos varias experiencias muy bonitas con esto, en Puente la Reina, en Marcilla, en La Raga, que salimos a la calle, implicamos a todas las sociedades del ayuntamiento, a todo el comercio, a artistas locales, es decir, que vaya calando. Esto es como una lluvia fina que tiene que calar, aquí no hay otra, y que va a ser por necesidad. Yo creo que un poco José Mari también lo ha expresado muy bien, ¿no? O sea, o lo hacemos de manera ordenada o va a ser un cataclismo. O sea, y es que dice, joder, pues qué exagerados. No, pero es que lo estamos viendo ya. Es que ese es el problema, que lo estamos viendo y lo estamos viviendo, sufriendo y mucha gente pues pasándolo muy mal. Estamos hablando de destrucción, de desesperanza, pero hay que abrir caminos para la esperanza, ¿no? Y siempre con ese espíritu positivo, como hemos visto, ¿no? Involucrando a toda la sociedad. En definitiva, entre nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, en fin, todos podemos hacer algo por mejorar el mundo, por transformarlo, y no es esto una quimera, sino que es posible y nos lo vamos a creer. ¿De acuerdo? Sin duda. Ha sido un placer estar con vosotros, de verdad, y poder escuchar unas ideas tan interesantes, ¿no? Y acciones tan relevantes. Gracias, José María, Ana y Óscar. Nos vemos pronto. Cuando queráis. Y atención, compramos menos, vamos a reciclar bien y no pasarnos con el planeta, ¿de acuerdo? Efectivamente, que nos vienen unas fechas de mucho consumo y hay que tenerlo en cuenta. Cuidadito. Don Federico Engel, es decir, la naturaleza es como una madre que nos acuna en su regazo, pero se venga de cada una de nuestras victorias. Pues que nos acune bien vamos a y por que ello. No tenga que vengarse, ¿verdad? Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Gracias.